Vamos a hablar del origen emocional de las enfermedades. Estoy aquí con un invitado que se los quiero presentar, que es Felipe Zapata. Felipe es un guía espiritual, lleva más de 25 años acompañando procesos de crecimiento personal, acompañando a personas en su crecimiento. Por ahí leí también que hace Reiki, un montón de cosas. Así que lo llamamos, levantó la mano y dijo, por supuesto que quiero venir a sumar, y creo que esto, Felipe, es algo súper importante en el contexto que estamos viviendo todos, mucho estrés, muchas cosas, gestión emocional complicada, no sabemos cómo abordarlas. Hemos estado hablando aquí en estos espacios de cómo abordamos los duelos, las relaciones, no sé qué, los conflictos. Y si bien yo soy coach de bienestar y sé que hay una conexión entre el cuerpo, la mente, el cuerpo sintomatiza muchísimas cosas. Total. Entonces, gracias por estar aquí, me encanta que podamos hablar de este tema. ¿Y por qué? Cuéntanos un poquito de ti antes de ir allá, porque tengo aquí preguntas. Miren, dice mi tarea. Hágale. Me encanta. Dice mi tarea, sé que Vamos usted a, piense. lo primero, darte las gracias a ti, a todas las personas que están aquí. Gracias por estar. Acuérdense, dale tap, hagan preguntas, escriban, manden mensajes para que se active esto en forma. Hermosura, Listo. yo me siento muy honrado, muy feliz de estar. Y también como para contarles un poquito que me conozcan más, mi experiencia viene desde muy temprana edad, cuando desde los 3 añitos yo me hice consciente del ser que somos y desde ahí me he permitido ver lo que son los campos de energía de las personas, el alma, el conectar con guías espirituales, compartir su información, o sea, canalizarla. A partir de ese momento, desde los 15 años, comencé, digamos, mi preparación de acompañar a otras personas. Entonces estudié Reiki, sanación con cristales, biodescodificación, bioneuromoción, enneagrama, herramientas, ¿sí? Que Y nos permiten acompañar a que las personas comprendan que todo lo que vivimos en nuestra vida, nosotros somos responsables. Lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta que lo que hacemos es más desde el inconsciente que desde nuestra mente consciente, y por eso cuando nos enfermamos no somos conscientes de cómo lo hicimos. Entonces lo bonito de esta experiencia de hoy es que vamos a permitirle dar una información de mucho valor a las personas y que entiendan por qué se enferman, para qué se enferman y cómo es que esa enfermedad viene a enseñarnos y no a jodernos la existencia, ¿sí? Porque muchas veces pensamos como, no, ¿por qué me pasó esto a mí? No, 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 venga, que hay una razón de ser y sobre todo un aprendizaje pendiente que hay que hacer, y cuando lo haces, la vida se transforma profundamente. muchas gracias, me encanta esa introducción que nos dice. Buenas noches a los que se están uniendo. No puedo poner el banner. Eso. Vamos a hablar del origen emocional de las enfermedades. Y mi primera pregunta, Felipe, es ¿cómo es que nos enfermamos? Pues no sé si es una pregunta tonta, pero voy a empezar No. ahí. ¿Cómo es que nos enfermamos desde la emoción? Mira, lo que es importante entender, y la pregunta es súper valiosa, es que las emociones, cuando hablamos de una emoción, estamos hablando de energía en movimiento, ¿ok? Una emoción es una energía que se pone en movimiento a partir de una interpretación que yo hago de la realidad que vivo, ¿ok? Entonces las emociones no son malas. El conflicto no es la emoción, el conflicto no es si tienes una rabia o una tristeza. Las emociones lo que hacen es ponerte en movimiento. Tú sientes rabia, eso da una respuesta fisicoquímica en el cerebro, da una respuesta a nivel de tus músculos y tú sientes contracción, rabia, ¿sí? Ujú. Pero el conflicto es qué haces con la emoción. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque los seres humanos tenemos un pequeño conflicto, y es que nos quedamos rumiando las cosas y nos quedamos viviendo las emociones, no las tragamos y no sabemos trascender las emociones. Cuando no sabemos trascender las emociones y no sabemos avanzar a partir de los conflictos que tenemos, eso genera en nuestro cuerpo una distorsión. Y esa distorsión, tanto es de la parte fisiológica, biológica, emocional, energética, crea lo que conocemos como un conflicto emocional o una enfermedad. ¿Listo? Y ahí es donde se origina la enfermedad. Por eso el tema es, el conflicto no es si te pones triste o te da rabia algo. El conflicto es que no sepas trascender la emoción. Y cuando no sabes trascender la emoción, ahí aparece el conflicto llamado enfermedad. Ok, ¿y cómo entonces yo puedo identificar, no sé, cómo alguien, ejemplos claros que tú nos puedas dar de enfermedades comunes, por ejemplo, y que ustedes ahí en el chat me vayan diciendo si van lidiando con una enfermedad y van al médico y nada que les dice por qué, ni le encuentran motivo a esa enfermedad, como Uh -huh. enfermedades comunes que suelen estar y que la emoción tal vez suele detonar? No sé si Se es válida nota. esa pregunta.
Me encanta. Saris, gracias por estar. A todos los que van llegando, hermosuras, gracias por estar, por compartir el live. Mire, Saris mandando Gracias. rositas y todo. Hermosa, gracias, mi corazón bella. Mira, vamos a partir de un hecho. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Voy a contar una pequeña historia que es importante para que podamos comprender por qué una enfermedad y por qué otra. ¿Listo? Porque todo tiene una razón de ser. Resulta que hace mucho tiempo un doctor muy especial, que fue el doctor Hammer, él era internista, él era, ¿cómo es que se llama estos que trabajan con el cáncer? Se me fue la palabra en este instante. Oncólogo, ¿sí? Oncólogo. Él, mejor dicho, trabajaba un montón de cosas. Y resulta que en la guerra el hombre pierde a su hijo, ¿sí? Cuando este hombre pierde a su hijo en la guerra, resulta que al poco tiempo la esposa desarrolla un cáncer de seno y él desarrolla un cáncer de testículo. Entonces él dice, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro, esto no es normal. Vamos a ver esta historia de dónde viene. Resulta que él se pone a mirar las historias clínicas de todos sus pacientes con cáncer que viene trabajando hace mucho tiempo y empieza a descubrir que existe una relación entre algo que se llama impacto emocional y lo que está ocurriendo en ti y en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú tienes un impacto emocional de una noticia. Imagínate, 2 de la mañana te llaman y te dicen, tu hijo se acaba de morir. Eso es un impacto emocional tremendo, ¿sí? Resulta que eso en el cerebro afecta una zona específica de tu cerebro, ¿sí? Y tu cerebro se divide en capas, ¿ok? Y tu cuerpo en general se divide en capas. Cada capa embrionaria, como cuando se forma el feto se forma en 4 momentos. Esas capas embrionarias nos van a explicar el por qué cada enfermedad tiene una razón de ser en la parte fisiológica. Según el punto que se llama foco de Hammer, que es lo que Hammer descubrió a través de las imágenes que él tomaba a los pacientes cuando hacía rayos X o hacía los estudios de observación, se dio cuenta que en el cerebro se formaba una dianita, como esas del tiro al blanco, que es como una diana. El punto en el que se genera ese conflicto en el cerebro afecta una zona específica del cuerpo. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso y sabemos que existen 4 capas fundamentales que son el endodermo, el mesodermo, que se divide en 2, nuevo y antiguo, y el ectodermo, ya tenemos claro todos los aspectos que cubre el cuerpo. Y cuando tenemos claro eso, ya podemos decir que cuando una persona, por ejemplo, para que vayamos entrando en materia, me diga, Felipe, es que yo tengo mucho conflicto con las rodillas, porque pasa, ¿sí? Aquí en el chat, ¿quién no tiene conflicto de rodilla que le duele una rodillita, no? Uno dice, entonces van donde el médico, ¿no? Y el médico dice, ah, sí, señora, es que, o señor, eso es por desgaste de la rodilla. Ah, sí, doctor. Y es que a mí me pusieron las 2 rodillas en diferentes momentos, ¿ok? Porque la izquierda no me duele, pero la derecha sí. Entonces el desgaste no se da solo por el movimiento, sino porque somos muy, digamos, obtusos o muy llevados de nuestro parecer y ahí duele la rodillita. Entonces, un conflicto emocional para que te duela la rodilla es porque no sabes agachar la cabeza ante una situación y no sabes trascender esa experiencia. Y cuando no sabes trascender esa experiencia, aparece dolorcito de rodilla, que la rodilla como tal tiene que ver con el mesodermo nuevo, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva, articulaciones y músculos, cuando se afecten, vamos a tener esa capa embrionaria que es la encargada de la competencia. Cuando yo siento que algo me quedó grande y no soy capaz con eso, me dan conflictos a nivel de articulaciones, de músculos, ¿sí? Ahí es donde un dolor de rodilla, un dolor en el dedo, una artritis o cualquier otra situación tiene una razón de ser. ¿Listo? Entonces, ese origen emocional de las enfermedades está arraigado en tus formas de pensar, sentir y actuar. Y a partir de eso, junto con la fisiología, que se conoce como el sentido biológico de la enfermedad, vamos a comprender por qué me duele lo que me duele y por qué tengo lo que tengo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Eso es importante. Sí. Es más, a los que están en el live, por favor, me escriben. Hey, Felipe, está claro, no entendí. Este man está hablando en chino para que podamos ir dándoles explicaciones. Es importante. Corazoncitos, fueguitos, rositas, todo se recibe. Me encanta Felipe, es de los míos. Muy bien, sí. Yo creo que usted ahí en el chat que nos diga, a mí me duele esto o siempre estoy lidiando con tal dolor. Por ejemplo, favor. no sé si uno de los más comunes, tú me dirás con toda la experiencia que tienes, es por ejemplo dolores en la espalda o la migraña, demasiado claro, dicen por aquí, Ara, muchas gracias. Dolores en la espalda, pero si bien digamos, Felipe, sí, creo que estamos. Pipe, Pipe, con confianza, Bueno, Pipe. listo, Felipe. Si estamos como que las personas somos, sabemos que hay una conexión cuerpo, mente, entendemos el tema de las emociones. Nosotros en Colombia decimos como no se trague la rabia, no se trague lo que piense, dígalo, pero a veces es muy como
como por decirlo, ¿cierto? No, de Sí. verdad no lo interiorizamos, sino cuando una persona es muy escéptica, por ejemplo, a esto, ¿cómo le explicamos a alguien que tal vez el resentimiento que lleva con ese alguien que lo odia, que le tiene rabia, que le hizo algún daño, o la tusa mal gestionada, Ujú. también lo puede enfermar? Hermosa, mira, me encanta la pregunta porque esto no se trata de creer o no, no estamos hablando de nada por allá volado, chamánico. Ahora, si me escuchan hablando de otros temas, ahí sí dicen, uy, este man está más volado que habrá fumado, ¿sí? Pero mira esto, si una emoción es una respuesta físico-química de tu cerebro, ¿sí? Cuando tú experimentas rabia, vas a generar en ti todas las respuestas químicas de la rabia. Entonces vas a sentir inflamación en el cuerpo, vas a tener que tu sistema endocrino se altera tu química fisiológica, tus células se inflaman y es donde aparece un conflicto de colon inflamado, ¿sí? Y no estamos hablando de nada volado, es decir, tú sientes una rabia. Mira una explicación de una inflamación de colon, ¿listo? Tú sientes una rabia. Tú dices, uy, este me la hizo, hijo mejor dicho, le voy a dar, ¿sí? Pero no dices nada, tú simplemente te la tragas y Y la dices, tragas. después le digo, ¿qué significa tragártelo? Que no expreses, que no te permitas expresar la rabia que estás sintiendo. Entonces tú literal te la tragas, ¿sí? Lo primero que vas a experimentar se llama gastritis, ¿ok? Mira que cuando hablamos de las itis, anoten ahí todos, las itis, que son las inflamaciones, gastritis, apendicitis, peritonitis, todo lo que sea inflamación termina en itis, ¿listo? Entonces, en el Ujú. momento que tú tengas una inflamación es sinónimo de rabia, ¿ok? Entonces, lo primero que vas a hacer es tu hígado y tu páncreas empiezan a producir mucha más segregación de las sustancias químicas que ayudan a la respuesta de la digestión de tus alimentos. O sea que tienes mucho más ácidos ahí trabajando. Entonces se da una gastritis, ¿ok? Luego de la gastritis, como no se hace una buena, digamos, integración de los alimentos, una deglución adecuada, entonces eso va a ir así pesadito al intestino. Y cuando va pesadito al intestino y llega al colon, lo que vas a sentir es un dolor el berraco, porque tienes el colon inflamado, el estómago inflamado, el hígado trabajando al doble, el páncreas trabajando al doble, te jodiste por tragarte una rabiecita, ¿ok? Entonces esto es una respuesta que es muy físico-química. No tiene que ver con que creas o no, eso es automático. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las personas tienen emociones automáticas, que se llaman emociones primarias, y luego vienen las emociones secundarias, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos aquí conversando y de repente te llama alguien para allá como, hey, tal, y vos sabes, no puedo hablar en este momento, estoy ocupado en una entrevista. No, entonces, la emoción inicial es, qué rabia que me estés interrumpiendo, pero no la expresas. Tú dices, no, todo está O bien, sea, no no, pasa no me nada. pasa nada. Como quien Eso dice, es tienes la exacto. bendita rabia ahí Eso, comiéndote, pero tú dices, no, no me pasa nada, exacto. fingiendo que no pasa nada. Ahí es Eso ese. se llama emoción social, ¿ok? Emoción secundaria, la que se permite mostrar. Y cuando ya estás expresando tu emoción secundaria, no evitaste nunca tu emoción primaria. Eso es automático. Ya la respuesta en tu cuerpo se está dando. Entonces, hagas lo que hagas, y esto es un tip para todos. No hagan el juego de cancelo, 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 porque no hay nada que hacer. Toco madera, cancelo lo que dije. Ya fue, ya lo sentiste. Es inevitable. Lo que sí sirve es poner una emoción diferente, ¿sí? Ya sí conéctate con, ¿sabes qué? Tengo rabia, me emberracó esto, porque dijiste esto, exprésalo y ya después acepta otra emoción, ¿sí? Porque definitivamente ya se fue la emoción, ya se fue la respuesta y tus órganos ya van a reaccionar a eso, ¿ok? Por eso va a ser súper importante que siempre seamos conscientes de la no reactividad, ¿sí? Una manera de poder evitar ese tipo de situaciones es la no reactividad. Yo poder decir, uy, espérate, 5 segundos antes de decir vení, esto que me está mostrando, que está pasando, lo observo, respiro, y ahí ya tenemos un principio para empezar a trascender esas emociones que se van a convertir luego en algo que se genere un conflicto para mí biológico. ¿Ok? Bueno, esto me encanta. La gente aquí en el chat se activó y voy a hacerte una pregunta que estás ahí en el chat y Por que me favor. digas qué te está doliendo hoy. Por ahí vi unos que pusieron que calambre, otra que Listo. dijo con razón esta semana tuve rabia, dolor. Ok, vamos a hacer esto. Ustedes pónganme ahí en el chat qué les está doliendo hoy. Por Y favor. finalizando, si se quedan hasta el final, vamos a que Felipe escoja 3 casos y les diga ahí recomendación y les haga ahí, mejor dicho, la consulta más como personal. Listo. Entonces digan en Me el chat encanta. qué les está doliendo hoy y Felipe les va a decir al final, nos va a seguir contando y al final vamos a elegir 3 casos para que nos cuentes. Si estás llegando al live, Listo. estamos hablando del origen emocional de las enfermedades. Felipe, Ujú, bueno, entonces miren todo lo que pasa cuando siento la rabia, bueno, estamos hablando del ejemplo que diste, sientes la ajá, rabia, me la trago, no la ujú, comunico,
y eso Ujú. genera inflamación. Esto es bien importante porque la mayoría de la gente, te lo digo yo como coach, que por ejemplo a mí me está pasando esto, que yo Sí. digo, "Pues, pucha, estoy evadiendo alguna cosa. Aquí spoiler. Eh, por ejemplo, pasa, te voy a poner este ejemplo, mujeres Ajá. que hacen ejercicio, comen súper bien, Sí, descansan, pero no logran bajar de peso. sí, sí, Entonces sí. yo digo, no necesariamente es la comida, no necesariamente es el ejercicio, también hay un componente emocional, cómo están tus emociones. Ahí está Ujú. pasando algo. Si tú estás haciendo todo bien y no logras un resultado, algo pasa con tus emociones. ¿Qué harías tú ahí en ese, por ejemplo, en ese caso? Hermosa, mira, ese caso lo atiendo mucho, pasa mucho, y es un caso que tiene que ver con la protección, ¿ok? Ajá. Cuando nosotros, como tal, inconscientemente sentimos algún miedo en función de me siento desprotegida, me siento no cuidada, me siento no amada o necesito ser vista, se genera el conflicto del sobrepeso. Ejemplo, ¿sí? Una mujer que puede que vaya al gimnasio súper bien, súper contenta, maravilloso, se mira al espejo y es como que, no me gusta lo que veo, ¿por qué tiene que ser este cuerpo así? ¿Por qué tiene que ser esto otro? Porque entonces está buscando un reconocimiento, está buscando ser vista de alguna manera porque ella no se está viendo. ¿Qué Ujú. necesitaría uno para ser visto? ¿Hacerse más delgadito y más flaquito o hacerse más grande? Hacerse más grande. Exacto. Entonces, la falta de autoestima, la falta de amor propio, te va a llevar a que, digamos, inconscientemente sientas la necesidad de hacerte más grande, aunque parezca loco o incoherente, pero para ser vista. Entonces, cuando estás haciendo más grande y ya eres vista, es como que, güey, madre, pero es que esto no es lo que yo quería. Tienes que aprender a aceptarte tal cual como eres para que el cuerpo empiece a cambiar. Una de las razones por las cuales las personas tienen tanto conflicto y van tanto al gimnasio no es porque vayan por salud, es porque no se están aceptando. Entonces, creen que al bajar de peso o al tener más músculo se van a ver mejor. Y eso es una trampa. Tú tienes que saber verte bien como estés y después cuando bajes de peso dirás, también me amo así. También es maravilloso. Eso es una razón. ¿Listo? Hay Ajá. otra razón y es que si tú te das cuenta, nosotros los que tenemos los six-pack derretidos, o sea, como yo que tengo mi barriguita, ¿sí? Lo que tenemos es algo que se llama grasa parda, ¿ok? ¿Por qué? Como los osos, cuando vamos a hibernar, nos engordamos en caso de las vacas flacas, ¿ok? En caso de las vacas flacas, uno dice por si las moscas, ¿no? Y por si las moscas es porque tengo miedo a que en algún momento puedo perderlo todo, puede que me abandone mi pareja, puede que pase algo, entonces yo siento que tengo que acumular, 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 porque yo no sé en qué momento me voy a quedar sin comida, sin dinero, sin trabajo o sin algo en particular, ¿ok? Ujú. Entonces ahí es donde es importante que entendamos que también el sobrepeso es por una cuestión en la que yo necesito algo. En algún momento puedo perderlo todo y desde ahí es que yo empiezo a guardar comida en mi interior, grasita, póngale el nombre que quiera. ¿Listo? Ujú. Razón número 3. Hay personitas, ¿sí?, que son felices cargando los problemas de Raimundo y todo el mundo. ¿Listo? Mejor dicho, eso no. El de la mamá, el tío, el primo, el mocho, el amigo que vino, que esto, que aquello, que lo resuelvo, que hago. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo tengo que cargar un yunque de 100 kilos, mi cuerpo tiene que hacerse grande porque si no, no puedo con ese peso. ¿Ok? Entonces, el peso emocional es una de las razones fundamentales para aumentar de peso. ¿Sí? Porque por más que comas, en tu inconsciente es necesito ser grande, necesito ser grande. ¿Y qué hace el cuerpo para ser más grande? ¿Sí? Pues acumular grasa para poder tener la capacidad de cargar más cosas. Y ahí es donde se genera el conflicto. Por eso las personas como tal van a estar luchando con ese peso diciendo, güey madre, pero yo hago la dieta keto, hago la dieta de yo no sé quién, hago la dieta del uno del De otro, todo pero eso. es que no bajo, pero es que no bajo. Entonces, hasta que no te aceptes, te reconozcas y dejes de cargar lo que no te corresponde, tu cuerpo va a seguir reaccionando de la forma contraria, porque el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo dice, hey, si esto me está generando daño y yo necesito cargar más y tener más capacidad de sostenerme, entonces necesito crecer músculos, grasa, órganos, entonces se vuelve más grande la persona. ¿Sí? Ha habido casos que ha acompañado de mujeres que han tenido un sobrepeso muy grande hasta el día que de verdad soltaron. El día que soltaron empiezan a pasar milagros cuando dicen, Felipe, en una semana bajé 5 kilos, en un mes bajé 20 kilos, o sea, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no son super mujer, no es super mamá, no es la supergirl que va a resolverle la vida a nadie, ni los hombres, porque hay hombres que también vivimos lo mismo, ¿sí? Me toca eso. Entonces, Ok, desde ahí, sí. sí, entonces tú como coach sabes que algo de lo que tenemos que aprender nosotros que acompañamos personas es que
La persona que llegue a ti es tu espejo directo, pero tú no tienes por qué cargarle nada a nadie. Llegan, te cuentan la historia, resuelve, sale y se va y se acabó. Tú no cargues. No es tuyo, no es tu situación. Porque si no, imagínate uno atendiendo 20 personas Mucha diarias, gente entonces se te carga pasa. ¿Sí o todo. qué? Sí, total, total. Total, mira que aquí Entonces, hay mucha gente identificada con lo que dices. Me encanta eso, ¿no? Aprender a soltar, aprender a decir no, no, no puedo con todo, ¿cierto? También es válido. Y entender que yo digo, el cuerpo es súper inteligente y no somos una sola cosa, mente, todo está ajá, conectado, mente, cuerpo y espíritu. Todo esto es ok, para que, mejor dicho, seamos el tridente que hemos hablado aquí. me Para los que encanta. están llegando, estamos hablando del origen emocional de las enfermedades. Quédense y te hice una pregunta. Quiero que ahí en el chat me digan qué les está doliendo hoy. ¿Qué les Ujú, está doliendo hoy? Y al finalizar, Felipe va a escoger, vamos a hablar de 3 casos, listo, de para que una. les guíe y les diga, bueno, aquí Caro hace una pregunta de Colombia es buena. Nos dice, Ajá, las mujeres que llevan años enfrentando problemas hormonales, endometriosis, miomas y demás, también pasa listo. Hermosa, píllate esta. Resulta que lo que son miomas, endometriosis, todo lo que tenga que ver con útero, ¿sí? El uh-huh. útero en el inconsciente humano es la casita. ¿Listo? Esa es la casita que habitamos nosotros durante 9 meses, ¿ok? Pero inconscientemente representa tu hogar, representa también tu familia. Y cuando tú tienes conflictos de endometriosis o miomas, lo que está ocurriendo es que estás sintiendo que estás fuera de tu casa o está ocurriendo algo que afecta a tu territorio interno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una endometriosis es cuando se pone duro todo el sistema, hay una sobreproducción celular a nivel de la parte del útero y todo esto lo que genera es que tú no puedas tener hijos, ¿sí? Y si tienes miomas, tú no puedes tener hijos. Entonces, el conflicto de fondo, ¿cuál va a ser? Tengo miedo a ser mamá. O hay una información inconsciente muy fuerte en mi familia de que ser mamá es peligroso, porque cuando son mamás o las abandonan o algunas se mueren en el parto o algunas simplemente ya dejan de ser tan importantes o les cambia tanto la vida que no están dispuestas a eso que implica ser mamá. Entonces, esas situaciones están arraigadas en esa conciencia del inconsciente que te dice que hay una historia familiar que ser mamá es peligroso. Entonces, ¿qué hace el cuerpo en su sabiduría? Dice, ah, ¿tienes miedo de ser mamá? Toma tu mioma, toma tu endometriosis para que no puedas tener hijos, ¿sí? Y de esa manera se salva el programa, se transforma la forma en la que tú no vas a estar complicándote la existencia porque sabes en tu inconsciente que es peligroso. ¿Qué hay que hacer? Trascender la historia, trascender el miedo, porque es Cuando tú, que, dime, perdóname dime. que te interrumpa, cuando tú hablas, yo entiendo, pero cuando tú hablas de trascender, si alguien está ahí sintiendo miedo, eso es algo Ajá, como muy heavy, ¿cierto? Como sí, decir, quiero ser mamá, pero no puedo tener hijos, pero vas a lo profundo y encuentras que es un miedo por alguna de esas causas que tú dices. ajá, ¿Cómo haría alguien para trascender ese miedo? O sea, ¿cómo lo evidencia? ¿Cómo dice? ¿Cómo es eso? Porque a veces no lo tienen tan claro. Para exacto. que, Entonces, hermosa, mira. Lo primero es que uno tiene que ir a ver su historia. Digamos que tú revisas tu clan familiar y dices, las mujeres de este clan, cada que han quedado en embarazo, el marido se va, se consigue otra, o aparecen situaciones donde se desangran en un parto, pasan situaciones. Listo. Ujú. Entonces, cuando tú conoces la historia, lo primero que tú haces es observar esa historia y decir, listo, ya sé desde dónde en mi inconsciente hay un miedo. Yo ya sé cuál es el origen de ese miedo. Y luego viene la parte racional de la observación, donde tú dices, listo, un momento. ¿Yo para qué quiero tener un hijo? Ah, es que para mí tener un hijo va a ser la razón de que mi matrimonio funcione. Pare la moto, que eso no sirve. ¿Ok? Porque no se tiene hijos colbón, se llaman hijos colbón. De vamos a pegar esta relación a través de un hijo. Y eso no sana nada, Y ¿sí? los colmones, no Entonces, lo había eso, escuchado. eso es espectacular, porque es como quien dice, mi relación va a funcionar, entonces me pego a este hombre a través de un hijo. Entonces resulta que tú primero empiezas a razonar y dices, no, no es la razón ni para ser feliz, ni es la razón para yo sentirme realizada, es una decisión que yo voy a tomar desde una conciencia diferente, ¿ok? El miedo surge por ignorancia. ¿Qué hay que hacer después? Doctor, venga, hágame un favor. Fisiológicamente hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar en caso de que yo quede en embarazo? No, mira, tu cuerpo está bien, está perfecto, pasa esto, pasa aquello. Entonces, lo racional nos ayuda a avanzar, a no quedarnos en la ignorancia del miedo, de lo que puede ser, lo que pudo pasar, lo que podría pasar. Ujú. Salirnos de la alucinación hacia el futuro, porque es que la alucinación al futuro es la que más genera conflicto. Entonces, para poder trascender algo, tienes que ir al futuro y decir, ese futuro no es real, lo real hoy es que yo estoy viviendo esto, experimentando esto, y desde el presente
tomar decisiones conscientes para trascender ese miedo desde lo racional, lógico, ¿ok? Porque muchas veces pensamos que hay que hacer la superterapia así, pues, que hay que hacer la terapia a la silla vacía y venga yo hablo con el abuelo, con la tía, el primo, el mocho, de todo. Y mira, es muy poderoso la terapia porque hermosura, lo que uno puede lograr en terapia. Pero para las personas que están aquí en la casa es tan simple como poder hablarle a tu útero y decirle, hey, útero, trabajamos en equipo tú y yo. Mira, yo sé que tú puedes, lo tenemos. Hoy la medicina está muy avanzada, todo funciona súper bien, perfecto. Tenemos un hombre al lado que me ama, que me valora, que es espectacular. Me siento bien, no estoy perdiendo nada. Este no me va a cambiar por otra porque tengo un bebé. Venga, amor, hablemos, compartamos. Entonces, el diálogo, la coherencia, la observación consciente de mi realidad, eso lleva a que yo ya tenga las herramientas para poder trascender ese miedo. A ya no seguir dándole cabida a una alucinación interna, sino a ver las cosas como son. Y eso ayuda a trascender los miedos de una manera espectacular. ¿Ok? Me encanta todo esto que estás diciendo, me parece, bueno, y si ahí están poniendo, y si alguien, no sé, qué otros ejemplos que nos puedas dar de enfermedades comunes que Listo. suelen detonar. Píllate esta historia que te voy a contar para que entendamos qué es el cáncer. ¿Listo? Para que Ujú. entendamos cómo se origina esa enfermedad que tanto afecta a la humanidad. ¿Va? Les voy a decir que existe algo que se llama el sentido biológico del cuerpo. ¿Listo? Para que entendamos esta historia y me entiendan lo que les voy a decir. El Ujú. sentido biológico dice que cada parte del cuerpo tiene una intención de funcionamiento. ¿Ok? ¿Cuál es la intención, por ejemplo, de los pulmones? Que podamos respirar, ¿cierto? Que se haga el intercambio de oxígeno con CO2 y podamos oxigenar la sangre. ¿Listo? Ujú. Resulta que en los pulmones tenemos alvéolos y bronquios, ¿ok? Sí. Entonces resulta, o sea, acontece que cuando tú estás experimentando, supongamos, Sammy, que tú vas caminando por el centro de Medellín, ¿sí o qué? ¡Pam! ¡Pam! Y de repente te empieza a perseguir un tigre, ¿listo? Entonces, supongamos que hay un tigre en el centro de Medellín y comienza a perseguirte. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? A correr a lo salvaje, ¿ok? Pero a darle, mejor dicho, a correr, tú no estás pensando en, ¿me estaré viendo bien? ¿Será que me despeluqué? ¿Será que...? No, tú estás pensando en sobrevivir, ¿ok? Y corres a lo salvaje y te das cuenta que corres más y corres más y corres más. Y supongamos, ¿sí? Supongamos que en ese momento de la vida el tigre se cansó, ¿ok? Y lo que hizo que tú pudieras correr el doble y que te oxigenaras el doble es porque el sentido biológico de los pulmones lo que dijo es produzcan más alvéolos, produzcan más para que podamos hacer más intercambio. Entonces a ti se te multiplicaron los alvéolos de 100.000 a 200.000. ¿Listo? Resulta que después de que el tigre se fue, porque se cansó y dijo, uy, no está a correr mucho, parce, dije así, ¿sí? Entonces el tigre se fue. Y en ese momento tú tienes 200.000 alvéolos. El cuerpo dice, demasiados alvéolos. Hágame un favor, empiezan a eliminar alvéolos, ¿ok? Entonces, ¿a ti qué te va a dar? A ti te va a dar una gripa. Cuando estabas ahí, súper bien, respirando súper bien, ahí estás, mejor dicho, perfecta. Resulta, sucede y acontece que cuando ya viviste la gripa, la fiebre, quedaron faltando un grupo de alvéolos que no se pudieron sacar. ¿Sí? Porque como en Colombia y en el mundo está de moda los antibacteriales y los tomar pastilla para cada cosa que nos da, entonces no tenemos lo necesario para eliminar todo lo que hay que eliminar. Resulta que tu cuerpo es tan sabio, ¿sí? Que dice, venga, encapsulemos esa vaina. ¿Eso para qué? ¿Sí? Encapsulemos eso encapsulemos. Chun, chun, chun. Entonces tú cuando estás respirando súper bien, tú no vas donde el médico, ¿sí? Tú No, empiezas a ir no, donde el cuando médico estás cuando tienes enfermo. la gripita y cuando dices, algo me está doliendo los pulmones. Ah, ok, perfecto, entonces vas donde el médico. Cuando el médico te mira los pulmones, toma una radiografía y te dice, sí, niña, usted tiene un cáncer de pulmones. ¿Por qué? Porque tienes unos tumores en el pulmón. Los Wow. tumores son el encapsulamiento que hizo tu cuerpo para eliminar el exceso de alvéolos que había, ¿sí? El cáncer en nuestro cuerpo, aunque no lo crean, yo sé que muchos no van a creer esto, no llega para matarte. El cáncer, en su definición, es multiplicación celular para que el órgano haga mejor la función que debía hacer. ¿Listo? Pero si tengo exceso de alvéolos, igual el exceso no es bueno para el cuerpo. ¿Va? Entonces, en ese momento, cuando el médico te dice, ¿tienes cáncer? ¿Cuál es la respuesta natural? No es, bien, tengo cáncer, no es, me voy a morir. Eso se Sí, llama claro. ciclo, se cicla la enfermedad, apareció otro tigre. Y Ujú. cuando ya eso está en ti, tu sistema autónomo, tu sistema cerebral, se activa el estrés fisiológico y vuelve y aparece la situación. O sea que estoy en riesgo de muerte y vuelve y aparece el conflicto y ahí es donde se cicla y por eso el cáncer se convierte en una situación de muerte cuando no se trasciende, porque estamos todavía en el miedo y en la situación. Entonces, ocurre que en el cuerpo se pueden experimentar diferentes tipos de cáncer.
y con diferentes tipos de conflictos. Te expliqué el de cáncer de pulmón. Ahora, uno que es muy común es el cáncer de seno, ¿ok? En las mujeres. Sí. En las mujeres, dependiendo si las mujeres son diestras o zurdas, habrá una relación. Por ejemplo, mujeres que desarrollen un cáncer de seno izquierdo, ¿sí? Serán mujeres que en su inconsciente tuvieron una pérdida de un hijo, ¿ok? O lo que represente un hijo en sus vidas, la mascota, el hijo del hermano, el sobrino, el tío, lo que tú representes como hijo. Cuando son Ah, cáncer en seno derecho siendo diestras, seno derecho es pareja o colaterales, un hermano, una pareja que se va, ¿sí? Y desde ahí esa situación se convierte en un cáncer de seno, ¿ok? Entonces, ujú. ¿qué ocurre? Sé que, y tengo que decir esto, por favor, en ningún momento estamos invalidando a la medicina en estos procesos. La medicina es maravillosa y extraordinaria porque es lo que nos va a dar paso a comprender qué síntoma tenemos para luego poder acompañar un proceso desde la parte emocional. Pero, por ejemplo, hay un tema que sé que en la medicina todavía no se ha entendido muy bien el tema, pero las metástasis no existen. Lo que existen son conflictos diferentes en partes diferentes. Entonces, por ejemplo, si a ti te da un cáncer de seno izquierdo y te da otro en el seno derecho, no es una metástasis, es conflicto uno, conflicto 2, ¿ok? Entonces, por eso cuando se acompaña a personas con cáncer, lo que se les invita es a comprender esa razón fundamental que llegó el cáncer a mostrarte en tu vida para poder trascenderlo, sanarlo y se da la sanación física, ¿sí? Hemos podido acompañar a muchas personas en procesos de cáncer donde se acaba el proceso o se acelera la sanación rápidamente cuando comprenden el origen emocional. Y una vez lo comprenden, lo integran y lo transforman, ocurren milagros. Milagros de Tal cual, sanación. tal cual, tal cual. Sí, bueno, yo quiero que me cuentes un poco cómo yo siempre he escuchado esto de los guías espirituales y los maestros espirituales y Ajá. lo que nos hablabas al principio, que la conexión que tenías con los guías espirituales, cómo nos sirve a nosotros tener, no sé si en alguna forma de terapia cuando tenemos una enfermedad que, digamos, por la parte médica, ciencia, no hemos logrado sanar y que buscamos alternativas y otras herramientas para poder sanar. ¿Cómo Ajá. funciona eso? Hermosa, mira, la sanación ocurre en tres estados, ¿ok? Uno Ujú, tiene que sanar el cuerpo, la mente y la energía, ¿ok? ¿Va? Porque la primera enfermedad ocurre en tu mente, porque la mente puede funcionar bajo el dominio del ego o bajo el dominio de la conciencia, ¿ok? Si tú dices, yo tengo cáncer, estás aceptando la realidad cáncer de tu historia, ¿sí? ujú. Yo soy muy acelerada. Estás aceptando que tu tiroides se afecte, ¿ok? Hay personas que no se dan cuenta que cuando dicen yo soy, están activando una grabación que se llama amígdala e hipocampo cerebral, ¿sí? Y en el momento en que tú dices yo soy, empieza a grabar y dice, ah, es que yo soy una tonta. ¿Ah, sí? La Ah, pues identidad. tómalo. Y ahí aparece la situación. ¿Listo? Ajá. Entonces, a nivel mental, lo primero que tienes que hacer es siempre ubicarte en la frecuencia de yo soy luz, conciencia, divinidad, ¿ok? ¿Eso qué hace? Abre la puerta a que puedas conectar con una frecuencia diferente. ¿Listo? Ujú, Dos, recuerda que todo en este universo es energía. Todo en este universo es energía, ¿sí? Tu cuerpo es energía. Tus pensamientos son energía, tus emociones son energía, tus campos alrededor tuyo, esos campos de energía son los que hacen que tu cuerpo vibre de una forma u otra. ¿Qué es ujú, una enfermedad? Densidad energética. Entonces, antes de que la enfermedad se experimente fisiológicamente hablando, ocurre que tus campos mental, emocional, etérico y astral comienzan a vibrar más lento, ujú, y al vibrar más lento se hacen más densos. Y cuando se hacen más densos, la energía vital de tu cuerpo disminuye. Y cuando la energía vital de tu cuerpo disminuye, las células comienzan a enfermarse y ahí es donde aparece el síntoma físico. ¿Ok? ujú. Entonces, por eso, cuando una persona le dice, no, mire, tengo un caso. Mm, a una persona llegó a consulta y me dijo, Felipe, a mí me desahuciaron, me dieron como 3 meses de vida. Y yo le dije, ¿te desahuciaron? Ah, qué interesante. O sea que ya la medicina llegó hasta un punto, sí, pero no significa que estés desahuciado, significa que la medicina llegó hasta un punto. Listo. Ujú, Empezamos a trabajarle sus campos energéticos, ¿sí? Eso fue hace más o menos 6 años. Hoy en día todavía sigue esa persona feliz y radiante porque lo que faltaba era activar sus campos energéticos, que sus células se regeneraran, se revitalizaran y comenzara su cuerpo a funcionar de acuerdo a la mente
y a los campos de energía. ¿Listo? Entonces, una vez que la persona como tal transforma sus campos, puede ocurrir lo que llaman milagro, ¿sí? El milagro no es la magia, el milagro es la aceptación del ser divino que soy. Ese es el verdadero milagro. Cuando tú te sientes víctima de la vida, de las circunstancias, de que tú, mejor dicho, estás más perdido que Luis Limber, ¿sí? Y que quién sabe de quién dependo yo para que todo ocurra, ahí es donde se da entonces la situación en la cual vas a vivir escasez, conflicto, enfermedad, un montón de cosas, ¿sí? Pero cuando tú te conectas con la conciencia del amor, de la luz, de la divinidad, del ser extraordinario que eres, lo más natural es que experimentes abundancia, prosperidad, riqueza, salud, vitalidad, todo, ¿ok? Entonces al final es frecuencia. La frecuencia es todo. Tus ondas son frecuencia y cuando tú te mueves en frecuencias de alta frecuencia significa que estás haciendo esto, mientras que en baja frecuencia estás haciendo movimientos mucho más largos y más lentos, ¿ok? Y eso cambia toda la dinámica de tu fisiología. ¿Cómo nos volvemos entonces uno? Yo sé que aquí nos estás dando pepitas de oro, yo estoy tomando nota, que siempre digo, Me cuando encanta. me da pepitas de oro. Ajá. Pero primero en el chat, para que antes que vayamos, en Hágale. estas horas vamos a ir. Cuéntenme de 1 a 10 cuánto le dan de información, la información que nos está dando Pipe en esta noche. A Brutal, ver, a ver, a ver. o sea, muchas ¿Cuántos cosas aquí corazoncitos, reveladas. cuántos fueguitos, cuántas Corazones rositas si nos les ganamos? gusta, corazones si les gusta, porque si les gusta, volvemos a tener a Pipe aquí, ¿ok? Entonces tienen que decirnos si Vea, les vea, que un gusta. millón de millones de millones. Eso es, gracias, gracias Alejo, quien Nata también, gracias Nata. Nata. Bueno, iba a preguntarte, nos estabas diciendo luz, frecuencia, energía. Ujú. Entonces, bueno, para ser más consciente de todo, esto se trata de estamos hablando de la mente colombiana. Esta Colombia es buena, que es un movimiento donde queremos elevar la autoestima del colombiano. Me Elevar la encanta. autoestima del colombiano inicia la mente, la energía, cómo nos queremos, nos cuidamos y cuidarnos significa o sea, qué información vemos, a quién leemos, si es de energía, porque esto hacia allá va mi pregunta. Sí. ¿Cómo nos volvemos si somos tan, hablando de que somos seres de luz, que dices tú, soy luz, soy Ajá. conciencia, soy divinidad, estamos expuestos a tanto estímulo energético, cómo Sí. nosotros nos cuidamos, o sea, cómo cuidamos nuestra luz, nuestra energía, para siempre estar emocionalmente saludables? No sé, si vale esta pregunta que te estoy Sí, haciendo. total, total. Mira, lo primero, O sea, para ser más personas cada vez más conscientes de nuestra energía. me encanta. Mira, pues, lo primero, ¿qué pensamientos pones en tu mente? ¿Listo? Es lo primero, miren, la cantidad de personas que se levantan y lo primero que hacen es mirar el celular, ¿sí? A ver quién me escribió, qué pasó, cuál es la noticia del día. No, 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 para la moto. Lo primero es que tienes que salirte del automático. Cuando te levantes, lo primero que tienes que hacer en el día es dar las gracias. Dios, universo, amor, lo que te suene más bonito, gracias. Cuando tú das eso y das gratitud y activas la gratitud, se eleva tu frecuencia. ¿Listo? Lo segundo, pensamientos. ¿Qué pensamientos pones en tu mente? Recuerden que el humano promedio tiene alrededor de 80.000 pensamientos al día. ¿Cuántos de esos 80.000 pensamientos al día son positivos? ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ser conscientes de qué, con qué me alimento con mis pensamientos. Luego, ¿qué veo a mi alrededor? ¿Me enfoco en lo negativo o me enfoco en lo positivo? Entonces yo puedo abrir la ventana y decir, Dios, gracias por el sol, gracias por la lluvia, gracias por los pajaritos. Levantarme y decir, este gallo hijo de madre no deja dormir, bendito sea el Señor. Qué pereza que está haciendo tanto calor y tener que salir con esta lluvia. ¿Va? Eso cambia la frecuencia. 3. Hacer lo que amas hacer. ¿Ok? Porque muchas personas les encanta obligarse a hacer lo que no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Muchos podrán decirme, sí, Felipe, pero es que yo trabajo en lo que me toca, hermano, porque es que, ¿qué? Sí, aprende a amarlo. Aprende a amar tu labor, aprende a amar tu trabajo, aprende a amar tu empresa, aprende a amar a tus compañeros de trabajo, aprende a amar a ese jefe cansón, fastidioso que no te deja descansar. Aprende a amarlo, ¿ok? Ay, Aprende a no decir, ay, maldito bastardo, sino, gracias porque yo te elegí de alguna manera, te atraje a mi vida para algo, gracias. ¿Sí? Entonces ahí empiezas a transformar tu realidad desde no criticar, no juzgar, no buscar el lado negativo de las cosas, sino poder ver las cosas de una perspectiva real, profunda, amorosa, consciente. ¿Ok? La gratitud es fundamental. Cuando te des cuenta que estás muy criticón y que estás muy cansón y que para la moto, o sea, para la moto y dices, shh, Felipe, estás muy cansón, shh, enfóquese, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a hacer foco. Tenemos que aprender a enfocarnos en lo que realmente es importante en nuestras vidas. Hacer lo que amo, escuchar la música que me gusta, comer lo que me gusta, ¿ok? Ir a los lugares que me gustan.
rodearme de personas que sé que me van a elevar la frecuencia, mis amigos más cercanos, las personas que de verdad contribuyan. Lo que no contribuya, hazlo a un lado. No dejes que te lleguen con la basura, ¿sí? De esos que llegan, hey, si viste pues que anoche mataron a 18 y le cortaron la cabeza, si no, no jodas. Ve, seguí por allá. Gracias, no me interesa, ¿sí? Porque es que uno tiene que ser... Yo aplico esta que digo, venga, lo que me va a contar me suma, me Ajá. aporta, es algo beneficioso para mí, si no, bueno, si no, no me Total, sirve, no me lo cuente. total, total. Entonces ahí es donde va a ser muy importante que sepas alimentarte, no solo desde acá, desde acá, desde acá. ¿Qué olores pones en tu vida? ¿Qué frecuencias pones en tu vida? ¿Qué comes? ¿Sí? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Ok? Todo eso contribuye a que tu energía esté en alta frecuencia o en baja frecuencia. Básico. ¿Ok? Muy básico, pero muy poderoso. Felipe, ¿qué vamos a hacer? Yo te quiero tener otra vez acá. Te Mija, quiero usted invíteme las veces que que quiera que yo me seamos anoto. amigos, por favor, seamos amigos, seamos Ya friends. somos amigos. Ya Acéptame, estás por en mi lista favor. VIP. Eso no es sino que escriba y ahí estamos. Ay, bueno. Ojo, porque yo soy muy, tomo la palabra. Muy No, yo bien. soy, mira, yo le digo a la gente, mire, mi mayor maestría, después de llevar 42 años sirviendo a la humanidad a través de esta conciencia que juego a hacer, mi mayor maestría es hacer caso, ¿sí? Yo hago caso. A mí invíteme que yo voy. A mí el universo me dice Felipe tal y mis guías me dicen Felipe tal, vamos. No, me dejo, yo hago caso, ¿sí? Y desde ahí, mi único propósito real, por el cual me levanto todos los días de la cama, es a servir. Yo no tengo otro propósito. Yo no vine a este mundo de vacaciones. Yo vine aquí fue a servir, a acompañar, a permitir que las personas conecten con esa maestría, con ese ser que somos, y no hay tiempo que perder. Entonces, invítame que estoy. A lo que quieran estamos. ¿Listo? Con todo el amor Me, siempre. me encanta, me encanta. Bueno, aquí están diciendo palabras sabias, desde hoy estarán aplicadas en mi vida. Qué Bueno, ya rico. nos quedan 10 minuticos. Voy a No, el esperar si tiempo en nadie televisión más. se va muy rápido, ¿cierto? Siempre me dice lo Sí, se va mismo. rapidísimo. Si alguien más quiere hacerle alguna pregunta del origen, estamos hablando nuevamente del origen de las emociones. Gracias a todas que estoy viendo que están compartiendo, están enviando corazoncitos, rositas. Quiere decir que les ha gustado y han encontrado de valor este live. Este es el objetivo, que sigamos construyendo esa mente colombiana positiva, con alta autoestima. Listo. Y Pipa, ¿qué nos dejas sobre este tema? Ya que nos faltan 10 minutos, como cosas prácticas, aunque ya nos dijiste Ojo, que pues, las personas, recomendaciones, si alguien está enfermo, vea, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, aquí está el perfil. ¿Qué voy, hacer? voy a, voy a tomar, por ejemplo, un Gracias. caso. Voy a tomar dos casos rápidos para que apliquemos cosas, para que entiendan cosas también desde la enfermedad y todo lo demás. Saris Listo. nos decía que es una persona que siempre que se levanta tiene calambres en la pierna derecha, por ejemplo, o cuando se estira le dan muchos calambres en el cuerpo. Los calambres tienen que ver por formas en que desde nuestro cuerpo físico, nuestros músculos se están sintiendo que están en una competencia. Y cuando estamos en competencia y constantemente estamos en competencia y sentimos que no estamos dando la talla, nos encalambramos. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar el movimiento que no me siento capaz de dar. Entonces, Saris, que es importante, si te estás encalambrando, y ojo, porque tu pierna derecha es el masculino, estás en competencia con tu masculino. Y en esa competencia estás sintiendo que no estás dando la talla y ahí es donde es importante que dejes de juzgarte y que sepas trascender el miedo que tienes al objetivo que te estás poniendo. ¿Listo? Ojo pues, calambre, competitividad y la forma en la que yo me estoy sintiendo que no estoy dando la talla. ¿Listo? Como es el lado derecho, vamos a mirarlo desde el masculino. ¿Va? Hay otro ser, hay otro ser que estaba hablando sobre los trombos, que cómo se producen los trombos. ¿Sí? Ujú. ¿Qué ocurre? La sangre como tal representa la familia. ¿Ok? Si yo estoy experimentando trombos en mi sangre, es porque tengo conflictos familiares que no he resuelto. Y estoy sintiendo que mi familia me está bloqueando a lo que yo quiero lograr y cómo lo quiero lograr. Entonces un trombo es un familiar que me está poniendo una piedra en el camino. ¿Listo? Entonces va a ser muy importante que seamos conscientes de cuál es la situación que está ocurriendo en la familia para sentir que no me están dejando avanzar. Por eso va a ser muy importante que nos hagamos conscientes de transformar la palabra de no me dejan avanzar a yo me saboteo a mí mismo. ¿Listo? Entonces esa personita que está experimentando trombos, ojo, porque se está saboteando a través de la familia. Ejemplo, es que yo no soy capaz de vivir en otro barrio porque mi mamá vive aquí, mi hermano vive aquí, mi tío vive aquí, todo el mundo vive aquí. No, yo qué me voy a mover. No es la familia, eres tú. ¿Listo? Es un ejemplo. Como dice el dicho, no eres tú, soy yo. ¿Listo? Ojo pues. Y resulta que por ahí alguien también puso el tema de que el esposo tiene muchos conflictos con el esternocleidomastoideo, que es este músculo de acá, ¿sí? Ajá, sí. Con el cuello y con la espalda.
¿Qué pasa cuando una persona, ¿sí?, no sabe decir no? ¿Qué le va a doler? El cuello, todo El eso. cuellito, ¿ok? Cuando es muy todo, sí, sí, hágale que yo puedo con todo. Y la carga emocional que él está teniendo es la carga que le está generando conflicto a nivel de espalda. El cuello, cuando yo no tengo flexibilidad ante ciertas situaciones o no sé decir no. Ojo, mi hermano, porque entonces estás demasiado regalado para todo el mundo y ojo con los tiempos para ti. ¿Listo? Que eso va a ser importante. Entonces, Amiga, para que le hermosuras, diga al miren. esposo. Miren, esto pareciera uno aquí leyendo el tarot, sí, pero no, es que todo tiene una razón de ser, ¿ok? Eh, Sí, así es. Inflamación en las encías, mi corazón bella, es un tema de familia, ¿sí? Las encías se conocen, eso es desde la capa del ectodermo, que el ectodermo son las relaciones y las relaciones familiares. Cuando las encías se inflaman y cuando tenemos sangrado a nivel de encías, lo que tenemos es conflicto a nivel familia. Tenemos que mirar cuál es la rabiecita, el conflicto que está ocurriendo en la familia para que las encías se inflamen, ¿ok? Para que lo tengan presente, ¿vale? Hermosuras, miren. Y Como nada, para, mira, pues, esto buenísimo. mira, Cuéntame, mira, cuéntame. esto está bueno, todo el mundo está, sí, sí, me gusta, y entonces, ¿qué? ¿Cómo es? Ta, 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 ta. Listo. Ojo pues, una enfermedad autoinmune, hermosuras, una enfermedad autoinmune es una enfermedad que se genera por un propio rechazo que yo tengo conmigo, ¿ok? Cuando yo me rechazo a mí de alguna manera, un autoinmune es cuando el sistema inmunológico del cuerpo está atacando sus propias células o sus propios órganos. La razón fundamental de esto, hay una cuestión ancestral que tendríamos que mirar en tu árbol transgeneracional, cuál es la cuestión ancestral, pero como tal, todo autoinmune es yo me rechazo o me aíslo, ¿ok? Y cuando me rechazo o me aíslo aparecen las enfermedades autoinmunes. Hay que revisar el tema. Obviamente, estos son generalidades, ¿sí? Pero cada tema, cada persona es un tema, cada persona es un mundo, un universo completo. Entonces, obviamente, tendríamos que entrar a mirar muchos factores, pero para que empecemos y tengamos una base, autoinmune y rechazo, ¿ok? Yo me rechazo a mí. Ok, yo voy a aprovechar y te hago una pregunta. Cuando es alguien que le da todo el tiempo gripa, alergias, ¿qué significa eso? Hermosa, la gripa son tristezas, ¿listo? Que se mantiene engripado, se mantiene lleno de tristezas y se las traga y se traga los mocos. Y se traga los mocos, y se traga los mocos, y se traga los mocos, porque es la tristeza profunda, ¿ok? Existe gripa. Después de la gripa sigue bronquitis. Después de la bronquitis sigue neumonía, ¿ok? Cuando una persona, ¿sí?, tiene conflictos emocionales de tristeza, de rechazo y de falta de amor, aparecen en el tema de las gripas, ¿ok? Ok, Entonces, obviamente, se bajan las defensas, claro, ¿por qué se bajan las defensas? Porque el sistema endocrino se transforma a través de la forma en que el cerebro responde electroquímicamente, bajando todo el sistema endocrino para que el sistema autoinmune baje, aparezca la F, aparezca la gripa, pero la razón, hay una tristeza de fondo, ¿ok? y ahí dice el tiktokero, yo siempre tengo gripa. Sí, porque normalmente todo el mundo dice tengo gripa, tengo gripa, tengo gripa, tengo gripa, o sea, es como lo normal. Sí, Y y sorpresa mira que la es muy pandemia. charro, porque la gente diría, "Ay, pero es que la gripa se le pega a todo el mundo, ve, y porque hay casas en las que son 3 y 4 con gripa y hay uno que es todo relajado ahí y todo. ¿Por qué? Por frecuencia, por la manera en que estás vibrando, en que estás viviendo, eso cambia absolutamente todo, ¿ok? Ok, ¿Vale? súper bien. Dolor de cabeza, hermosuras, los controladores viven con dolor de cabeza, los que quieren controlarlo todo, las migrañas, el dolor de cabeza, que son cuadriculaditos, dolor de cabeza fijo, ¿ok? Porque no son capaces de fluir, no son capaces de soltar, entonces constantemente están queriendo controlar y eso genera dolor de cabeza. Uno. Dos, migrañas fuertes o dolores de cabeza constantes y permanentes son conflictos con el padre, ¿ok? Y el padre puede ser biológico, el que fungió de padre en algún momento de tu vida o el padre celestial, lo que reconozcan como padre espiritual, y desde ahí van a generar conflictos el dolor de cabeza, ¿sí? El cuerpo se va viendo por partes. La cabeza, padre, el estómago, madre, por ejemplo, ¿sí? Conflictos de estómago, gastritis, reflujo y todo este tipo de situaciones, relación con la madre, y hay conflictos de cosas que no me trago y toma tu reflujo, ¿ok? Es que yo no me trago este sapo, esto que me dijeron, esta noticia no me gustó, toma tu reflujo. Ahí se da tu reflujo, ¿ok? Ay, tengo un Entonces, extra bueno. Felipe, te pregunto ya para ir cerrando, todo esto que nos dices, viéndolo desde el lado emocional, es decir, que el cuerpo ajá. comunica todo lo que no callamos, ¿qué le recomiendas a las personas para que se dejen de enfermar? Hermosa, Pensándole mira, en lo eso. primero, lo primerísimo, primerísimo, ámense mucho. Si está en nuestro poder todo este tema Por de la favor, enfermedad. ámense por encima de cualquier cosa, ámense, acéptense como son, así, hermosos como somos todos, ámense, acéptense como son, que se alimenten de palabras bonitas, de pensamientos bonitos, vibren siempre lo más alto posible para bajar el nivel de posibilidad de enfermarnos. Igual tenemos cuerpos biológicos que en algún momento nos vamos a enfermar, ¿sí? Y desde esa perspectiva, si tú te amas, te valoras, te reconoces, te das tu lugar, te comprometes contigo,
Las enfermedades llegan al final, ya por allá, pero no va a ser lo común en tu vida, ¿ok? La enfermedad solo llega cuando estás en incoherencia. Cuando estás en incoherencia contigo entre lo que piensas, sientes y haces, toma tu enfermedad, ¿ok? Entonces, para responderle al tiktokero que nos pone ahí, la calvicie, conflicto con el padre, hermano. Cuando uno quiere tener mayor contacto con el padre y no está teniendo buen contacto con el padre, despejamos la cabeza para que tengamos mayor contacto con eso que llamamos padre, ¿ok? Y por eso los jóvenes calvitos están buscando amor de papá, ¿ok? Sienten que papá no está o no fue amoroso o se perdió o se fue o no apareció y toma tu calvicie o tu alopecia temprana. ¿Listo? Ok, wow, Y no. ojo, no solo niños, o sea, Maravilloso. niños y niñas, ¿ok? Para todos. Ok, maravilloso, maravilloso. Pipe, muchísimas gracias. Lili, sé que estás por ahí. Pipe nos ha dicho que sí, una segunda parte. Claro, cuando Y una vez, quieran. aquí, antes, Pipe, ahí yo ya lo tengo, amigo personal, Dios mío santo. Todo esto me encanta y gracias a ti por el espacio, por este tema, por darnos tanta luz en esto que a veces nos volvemos, estamos tanto en automático que se nos olvida que vamos al médico simplemente para que nos apaguen el síntoma, cuando sabemos que el síntoma no es la solución. Hay que entender ese origen que está dentro de nosotros. Estamos a veces tan desconectados del ser que se nos olvida volver a nosotros. Entonces, yo digo, las enfermedades son esas llamadas, esas red flags, que está muy de moda decir red flags, para que Ajá. voltees a mirar la mirada a ti mismo. Total, Entonces, total, total. entonces, bueno, muchísimas gracias. Por aquí estaban diciendo, esta charla queda grabada, sí. No les habíamos dicho, pero ya tenemos canal de YouTube que se llama View Eso. por Colombia X, View pegadito, View por Colombia X en YouTube, y ahí van a encontrar las charlas grabadas. Esta va a estar por allá en una semanita y les avisaremos para que la vean, para que se lo manden al esposo, a la hermana, al papá, a todo el mundo, para que entienda que si está muy enfermito, tal vez necesita mover ahí, trascender esas emociones. Pipe, Me encanta. muchísimas gracias, me encantó conocerte, me Hermosa encantó a haber ti. tenido este live. ¿Cuánto le damos a Pipe, chicas? Corazones y todos los que están aquí, corazones para Así, Pipe por así. esa información tan valiosa que nos dio hoy. Hermosa a ti, Para que siga gracias a haciendo live Lili. acá en TikTok. Gracias por darme el honor tan grande de estar aquí contigo y con todas las personas que se han visto, bendiciendo siempre la vida que nos permita servir. Y es en serio, invíteme las veces que quiera que aquí estaremos con todo el amor. ¿Listo? Ok, listo, te lo Saludos. agradecemos. Bueno, para la próxima vez, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, Pipe. Dios te bendiga. Chao, Buenas mamá. noches a todos. Mañana seguimos, estamos en la semana de las emociones. Mañana van a hablar las emociones y el dinero, la relación con el dinero, para que se agenden. Aquí en el perfil se pone el evento para que se registren y simplemente TikTok les envía la notificación cuando esté live. Listo. Bendiciones a todos. Buenas noches. Que estén bien. Chao. Chao, Pipe. Chao, hermosa, nos Chao, Dios vemos. te bendiga. Chao.